Durante 80 años, la verdad sobre un joven piloto desaparecido fue enterrada bajo informes falsos y silencio oficial. Detrás de todo, una cadena de decisiones cobardes protegía el apellido de un coronel dispuesto a sacrificarlo todo por estadísticas limpias. Pero un veterano, Ray Harper, y su perro Scout encontraron el avión, y con él la historia que nadie quiso contar. Y escuchen bien cómo este descubrimiento rompió décadas de encubrimiento, y por qué, al final, la justicia sí encontró el camino de regreso. El bosque de las Cascadas, al norte del condado de Jefferson, respiraba con ese silencio que solo los lugares olvidados por el tiempo saben mantener. Era una tarde gris de abril, con la luz quebrándose entre las copas altas de los abetos, cuando Raymond Harper, Ray para los amigos, sargento para los que lo conocieron en Vietnam, detuvo el paso. No por cansancio. Fue Scout, su labrador color miel, quien se quedó inmóvil, las orejas tensas y el hocico olfateando el aire, como si algo, muy antiguo, acabara de despertar bajo la tierra. Ray se agachó y acarició al perro, creyendo que era un ciervo lo que lo había inquietado. Pero Scout no ladraba por un animal. Dio 3 pasos más y comenzó a tirar con fuerza en dirección contraria al sendero. Ray dudó. A sus 74 años, con una pierna que no había vuelto a ser la misma desde la emboscada de Quang Nam en el 70, no era sencillo moverse campo a través. Pero había aprendido a no ignorar las señales, ni de la selva ni del instinto. Soltó un suspiro, ajustó la correa de la mochila y siguió al perro. La vegetación se volvía más espesa. A cada paso, los helechos parecían cerrarse detrás de ellos, como si el bosque no quisiera que alguien más los siguiera. Entonces, al cruzar una zanja cubierta de ramas secas, Ray vio algo que no encajaba en ese paisaje de verdes, una curva metálica, opaca, mordida por el óxido que emergía entre las raíces. El corazón le dio un vuelco. Se acercó despacio, como si aquello pudiera romperse o desaparecer si lo miraba muy rápido. Apartó las ramas con manos firmes y allí estaba, un fuselaje, entero en su forma, pero roto por el tiempo, con remaches viejos como cicatrices en un cuerpo herido. Una de las alas se alzaba torcida, apuntando al cielo como si todavía buscara volar. La cabina, semienterrada, tenía la cúpula reventada hacia un costado. Y en la deriva, apenas visible entre el musgo y la herrumbre, se leía un código que el tiempo no había logrado borrar del todo, 44A. Ray se quedó inmóvil, no dijo nada, solo respiró hondo. No era un pedazo de chatarra, no era un accidente cualquiera. Aquello era un avión de combate, perdido en algún momento, quizás olvidado por todos, menos por quien lo pilotaba. Sacó el teléfono con manos temblorosas, hizo fotos sin tocar nada, luego marcó el número de la oficina del sheriff. Encontré algo, en el bosque, podría ser militar, viejo, muy viejo. No tardó en llegar una patrulla, y con ella, la ayudante del sheriff, Dana Collins, joven, meticulosa, y con la expresión de alguien que no esperaba encontrar más que un vagabundo o un campamento ilegal. Pero al ver el fuselaje, su actitud cambió. Juntos tomaron coordenadas, acordonaron el perímetro y por protocolo notificaron al distrito aéreo y al archivo de aviación. La noche cayó sin apuro, el bosque se hizo más denso y el silencio volvió, aún ahora cargado de un nuevo peso. Ray no regresó a casa, se sentó junto a Scout, envolviéndose con su chaqueta y encendió una pequeña linterna de cabeza. No podía dormir, porque en su mente no había árboles ni helechos, solo un cielo plomizo de 1944, atravesado por un monomotor perdido entre las nubes. Un piloto joven, quizás nervioso, con las manos aferradas al timón. Tal vez volaba a un destino de rutina, tal vez sabía que algo no estaba bien, tal vez gritó en la radio antes de caer. Nadie lo escuchó, nadie vino, hasta ahora. Ray sintió una emoción que no había dejado entrar en años, no miedo, no sorpresa, era una mezcla de respeto y de deuda, porque él conocía esa clase de soledad.
porque muchos de sus compañeros de unidad, hombres con nombre y vida, jamás regresaron del sudeste asiático, porque su hermano, Jimmy Harper, había desaparecido durante una misión de entrenamiento en 1966. Su cuerpo nunca fue recuperado. Su nombre, desde entonces, era solo una línea en una lápida vacía. Esa noche, Ray tomó una decisión. No dijo nada en voz alta, no necesitaba hacerlo. Si ese avión tenía un nombre, lo devolvería a casa, aunque fuera lo último que hiciera. Porque había vivido demasiados años con la culpa de no haber podido salvar a Jimmy, y porque había prometido, mientras limpiaba la medalla de su hermano cada año en Memorial Day, que si alguna vez tendría la oportunidad, sería el tipo de hombre que no deja a nadie atrás. Scout se acomodó a su lado como si también lo supiera, y en medio del claro, bajo un cielo cargado de historias olvidadas, la búsqueda comenzaba. La mañana siguiente no trajo sol. El cielo seguía nublado, como si el bosque y el mundo alrededor supieran que algo se había roto en la superficie del tiempo. Ray se despertó con la espalda entumecida, Scout ya en pie, olfateando alrededor del fuselaje como si aún quedaran fragmentos de historia suspendidos en el aire. Antes del mediodía llegó al claro una mujer delgada, de movimientos rápidos y mirada analítica. Olivia Grant, periodista del Jefferson Times, llevaba años escribiendo sobre temas de memoria histórica y reportajes locales, pero su verdadera obsesión eran los archivos militares. Nadie sabía bien por qué. Algunos decían que su abuelo había muerto en Normandía y su cuerpo nunca fue encontrado. Otros que había descubierto una mentira oficial en su primer año de pasantía. Lo cierto era que Olivia sabía leer entre líneas cuando los papeles callaban demasiado. Con la ayuda de Dana Collins y usando el código aún visible en la deriva del avión, 44A, Olivia logró confirmar lo impensable en menos de 2 horas. El aparato era un North American P-145 Mustang, uno de los cazas más icónicos de la Segunda Guerra Mundial. Según los registros digitales del National Archives y el escaneo mal conservado de un parte de desaparición de 1944, el avión había sido asignado al teniente Thomas Edward Avery, de 24 años, desaparecido durante una supuesta misión de entrenamiento costero frente al Pacífico. El informe oficial decía: pérdida probable en mar abierto, última transmisión incompleta, sin señales posteriores. Ray frunció el ceño. Olivia repitió los datos en voz alta, casi con rabia contenida. Este avión no cayó en el mar, cayó aquí, en medio de los bosques de Jefferson, a casi 200 kilómetros tierra adentro. El silencio posterior fue denso, ni Scout se movió. Porque esa distancia no era un error logístico, no podía ser una simple desorientación del piloto. Era una contradicción grave, una falla estructural en el relato oficial. Collins, siguiendo el protocolo, comenzó una inspección visual más detallada del fuselaje. Bajo una capa de barro solidificado, entre las malezas, encontró algo que pareció detener el tiempo por unos segundos. Una placa metálica de identificación. La sostuvo con cuidado leyéndola en voz baja. Avery, Thomas E. 082143. Nombre, rango, número de servicio. La certeza en una mano temblorosa. Dentro de la cabina, medio protegida por los restos del panel de control, apareció también una bolsa de lona envejecida, cosida al interior con una técnica común entre pilotos que querían guardar objetos personales sin que volaran durante una maniobra. En su interior, cuidadosamente doblado, un formulario de mantenimiento fechado 2 días antes del vuelo. En letras apenas visibles por la humedad, la lectura fue clara. Fuga detectada en línea secundaria de combustible. Reparación pendiente. Observación, vuelo aún programado. Olivia tomó una fotografía del documento con su móvil, pero no pudo evitar soltar una exclamación. ¿Lo sabían? ¿Lo dejaron volar así? Ray no respondió. Miraba la estructura con una mezcla de ira y decepción contenida. Había visto esto antes, no con aviones, pero sí con decisiones tomadas desde una oficina lejana donde los nombres son números y las consecuencias estadísticas. Collins, por su parte, encontró algo más inquietante. La radio estaba arrancada.
No rota por el impacto, no había piezas dispersas, sino arrancada a mano, los cables cortados como si alguien hubiera impedido una llamada de auxilio. El cinturón de seguridad, además, aparecía seccionado limpiamente, no rasgado, como si alguien había intentado salir o no lo hubieran dejado. «Aquí pasó algo muy distinto de lo que dijeron», murmuró Olivia con tono seco. Pero aún quedaba un último hallazgo, casi inadvertido. En un pequeño compartimento bajo el asiento, envueltas en una funda de tela aceitosa, probablemente para protegerlas de la humedad, descansaban 2 cartas. El sobre, aunque deteriorado, aún tenía tinta legible. Eleanor Reed, Santa Bárbara, K. Olivia las sostuvo como si fueran frágiles. No se atrevió a leerlas aún. Esta era su novia, o su prometida, o la razón por la que quería volver, añadió Ray con un hilo de voz. Se miraron un segundo, nadie dijo nada, porque lo que antes era una historia trágica pero cerrada, un joven piloto perdido en el océano, ahora era un rompecabezas perturbador. El shock no estaba solo en encontrar el avión, estaba en entender lo que no encajaba, lo que alguien había maquillado con tinta gris en un informe polvoriento. Y con cada nuevo detalle, la sospecha crecía. No fue un accidente, no fue una simple desaparición, fue una historia ocultada a propósito. Ray miró el fuselaje como si ya no fuera un avión, sino un testigo. Y supo, sin sombra de duda, que esa historia no quería seguir enterrada. Las noticias vuelan en los pueblos pequeños, especialmente cuando traen consigo algo más que curiosidad. El hallazgo del avión oxidado no solo despertó el interés de medios y veteranos, también hizo eco en los despachos donde el pasado suele ser incómodo. 2 días después del descubrimiento, una camioneta negra con vidrios polarizados irrumpió en el camino forestal. Del asiento del conductor bajó un hombre de unos 40 y pocos, camisa impecable, botas de marca relucientes y gafas de sol innecesarias bajo las nubes. Se presentó sin que nadie lo llamara. Evan Briggs, director de Timberline Holdings. Ray reconoció el apellido antes de que el hombre lo terminara de pronunciar. Briggs. No podía ser coincidencia. Era el mismo nombre que aparecía en el informe militar de 1944, Coronel Arthur Briggs, comandante de la base aérea desde donde despegó por última vez Thomas Avery. Evan era su nieto. Con una sonrisa fría y el tono de quien está acostumbrado a ordenar sin que lo cuestionen, Evan sacó de una carpeta plastificada un permiso de uso temporal del suelo, firmado apresuradamente por la Oficina de Desarrollo del Condado. El documento decía que su empresa había obtenido autorización para limpiar el terreno en pro de un proyecto de utilidad pública, la futura pista forestal de emergencia y carga ligera. Por seguridad, dijo, hay estructuras inestables, restos metálicos oxidados, un riesgo potencial de accidente para senderistas. Vamos a mover todo de aquí antes del fin de semana. Nadie le creyó, ni Collins, ni Olivia, ni Ray. Pero Eva no hablaba para convencer, hablaba para imponer. Detrás de él, 2 trabajadores con cascos y cadenas en mano ya comenzaban a preparar el perímetro para arrastrar el fuselaje. Si esto se cae sobre alguien, ¿quién se hace responsable?, añadió con un tono casi burlón. Ray no respondió, pero su mirada fue suficiente para cortar el aire. Collins, con el uniforme bien puesto y la insignia en alto, se interpuso con autoridad. Aquí no se toca nada. Ya notificamos a la DPAA, la agencia federal responsable de identificar y repatriar a los desaparecidos en combate. Sin ellos, esto se considera una escena protegida. Evan dio un paso atrás, alzó ambas manos como quien no quiere problemas y soltó una frase con esa ligereza que oculta amenaza. A veces, un incendio controlado limpia más de lo que creemos. El bosque tiene memoria corta, ¿saben? Fue Olivia quien rompió el silencio, no con acusaciones, sino con hechos, porque mientras Briggs jugaba con papeles y permisos, ella había estado revisando archivos con más de 70 años de polvo digital.
Invocando la Ley de Libertad de Información FOIA, había conseguido acceder a memorandos internos de 1944, documentos que alguien había olvidado destruir o que simplemente no se creía que alguien fuera a leer nunca más. Aquí está el primero, dijo, mostrando su tableta. Un memorando del 14 de junio de 1944, firmado por el coronel Arthur Briggs, donde se habla de la necesidad de cumplir cuotas mínimas de vuelo para mantener la financiación del programa. Y otro, fechado 2 días después, en el que el jefe de mantenimiento Paul Jenkins marca como reparado el mismo tipo de avión asignado a Avery, pese a una nota escrita a mano en la parte inferior, repuesto aún no recibido, proceder bajo responsabilidad del piloto. Ray sintió un nudo en el estómago, pero lo peor llegó con el tercero. Un reporte preliminar de búsqueda que originalmente decía última señal sector montañoso interior había sido corregido a lápiz con la frase probable pérdida sobre el Pacífico. Alguien, en algún momento, movió la caída del avión hacia el océano, donde nada se puede recuperar ni probar. Cambiar coordenadas no es un error, es un encubrimiento, dijo Olivia, sin levantar la voz, pero con fuego en los ojos. Ray tomó uno de los documentos y lo leyó en silencio. Cada palabra era una herida más. Él conocía esa clase de decisiones, las que se toman para proteger reputaciones, no vidas, las que dejan cuerpos atrás porque los números cuadran mejor si nadie pregunta. Entonces lo hicieron volar sabiendo que el avión no estaba listo, murmuró, y luego borraron su ruta para no tener que explicar por qué. Evan intentó recuperar el control, habló de procedimientos, de protocolos caducos, de no obstaculizar el desarrollo del condado, pero nadie lo escuchaba ya. Su autoridad no tenía raíces en ese bosque. Su apellido, que alguna vez significó respeto, ahora solo generaba desconfianza. Fue entonces cuando Ray hizo lo que mejor sabía, hablar poco pero con verdad. Olivia sacó su teléfono y comenzó a grabar. Ray miró a la cámara, sin dramatismos. Sus palabras fueron simples. Esto no es solo un pedazo de metal, es un hombre, uno con una prometida que lo esperaba, uno con un informe alterado y un bosque que guardó silencio durante 80 años. Y nosotros no vamos a seguir callando. Scout, sin entender las palabras pero sintiendo el momento, se echó junto al ala enterrada. Su hocico descansó justo en la sombra curva de ese trozo de historia. Parecía vigilar o proteger. El video se viralizó en menos de 24 horas. La comunidad de veteranos respondió con fuerza. Llegaron voluntarios, médicos retirados, expilotos, mecánicos de aviación, incluso estudiantes de historia. Ninguno pidió permiso, solo vinieron, porque sabían que si no se hacía ahora, no se haría nunca más. La verdad ya no estaba bajo tierra. Ahora era qué hacer con ella, y quién se atrevería a taparla cuando todo un país comenzaba a mirar. Las piezas que faltaban no aparecieron una a una, sino de golpe, como una avalancha de memoria que ya no pudo seguir conteniéndose. Fue una mañana fría, con el cielo aún cargado de nubes bajas, cuando un hombre delgado, encorvado por los años pero con una mirada firme, llegó al campamento improvisado alrededor del fuselaje. Llevaba una carpeta de cuero desgastado bajo el brazo y se presentó con una voz grave. Hank Morales. Mi padre fue aprendiz de mecánico en la base aérea de 1944. Ray, que estaba revisando unos apuntes con Olivia, levantó la vista. Scout olfateó al recién llegado y luego se sentó a su lado como si reconociera algo en su paso tranquilo. Morales abrió la carpeta y sacó un cuaderno de notas, amarillento, con manchas de aceite seco y páginas torcidas por el tiempo. Lo colocó sobre una mesa improvisada y señaló una entrada fechada el 16 de junio de 1944. Aquí está, mi padre anotaba todo, no confiaba en nadie más. Mira esta línea. El teniente Avery reportó una fuga en la línea secundaria. Dijo que no era seguro volar. Jenkins respondió, vuelo igual, no hay tiempo para retrasos, lo quiere el coronel. Ray bajó la mirada.
no por duda, sino por rabia contenida. ¿Y Avery?, preguntó con la voz seca. Dejó una queja escrita, la última anotación de su puño y letra antes de volar. La encontramos doblada en una hoja suelta, con el nombre Eleanor escrito en la esquina. Era la primera prueba directa. Avery sabía que su avión no estaba en condiciones, lo comunicó, y aún así lo obligaron a despegar. Mientras tanto, Olivia seguía hurgando donde pocos se atrevían, el archivo físico del Jefferson Herald, el periódico local que, entre notas de caza y ferias agrícolas, guardaba los silencios de otra época. Fue allí donde, en una caja de negativos sin clasificar, encontró lo que sería la gota final, una fotografía en blanco y negro fechada en agosto de 1945. En la imagen, el coronel Arthur Briggs sonreía junto a un grupo de oficiales, sosteniendo un cartel improvisado: 100 días sin incidentes, honor, disciplina, compromiso. La fecha coincidía exactamente con el mes en el que el informe de desaparición de Avery fue alterado. El mensaje era claro: había que proteger la reputación, no a los hombres, y Briggs, al parecer, estaba dispuesto a todo con tal de sostener sus cifras impecables. Pero la revelación no terminaba ahí. Uno de los operarios voluntarios, mientras ayudaba a despejar ramas cercanas al fuselaje, encontró semienterrada una caja metálica pequeña, envuelta en tela de vuelo y atada con hilo grueso. Olivia y Collins se acercaron de inmediato. Dentro había un medallón dorado con la letra E grabada, junto a un pequeño trozo de mapa de navegación manchado de humedad, pero donde aún se podía distinguir una línea azul trazada a mano con rumbo hacia el este, lejos del mar. Antes de que pudieran registrar el hallazgo, Evan Briggs, el nieto del coronel, intentó apropiarse de la caja. «Esto no es evidencia, es chatarra personal. Mi familia tiene derecho sobre el legado histórico de la base». Collins, que no había perdido ni un gramo de autoridad desde que empezó el caso, se le interpuso y confiscó el objeto como prueba de valor potencial. Ante la insistencia de Evan por llevársela, lo retuvo por obstrucción a una investigación federal. No fue un arresto dramático, pero sí firme, el gesto exacto que distingue entre el silencio cómplice y el deber cumplido. Pocas semanas después, se convocó una audiencia pública en el condado solicitada por veteranos y familiares de desaparecidos. La sala estaba llena. Nadie fue por obligación. Vinieron porque, aunque pasaron 80 años, el nombre de Thomas Avery empezaba a doler como si el tiempo no hubiera pasado. Ray no preparó discurso. Se paró frente al micrófono con las manos entrelazadas y la voz baja, clara. Dormí sobre el barro 14 noches, no por romanticismo, lo hice porque los silencios largos hacen daño, porque cuando se entierra un hombre sin verdad, se entierra una parte de todos nosotros. Nadie aplaudió, no hacía falta. Olivia proyectó los documentos uno a uno, el memorando falsificado, la queja de Avery, el mapa con la ruta corregida. Cada imagen era una carga de profundidad. La gente no gritó, no se levantó indignada, solo dijeron con sus miradas: basta. Basta de proteger nombres a costa de vidas. Basta de cambiar la historia para preservar estatuas. Basta de perder gente 2 veces, en el aire y en los archivos. Días después llegó finalmente el equipo de la DPAA. Sellaron el sitio con perímetros profesionales, realizaron un escaneo forense del terreno y levantaron el fuselaje con respeto, como quien levanta a alguien que esperó demasiado para ser encontrado. Entre la estructura trasera y el suelo húmedo, encontraron fragmentos óseos, restos orgánicos que coincidían en localización con el asiento del piloto. No había un cuerpo entero, pero sí suficientes señales para confirmar que Avery nunca logró escapar. El cinturón cortado era un grito ahogado. Había intentado salir. Tal vez lo hizo, tal vez no llegó. Pero ahora, por fin, la verdad respiraba aire. No era justicia aún, pero sí era memoria. Y la memoria, cuando se vuelve colectiva, puede más que cualquier encubrimiento. Habían pasado casi 6 meses desde que la DPAA confirmara los hallazgos.
La primavera comenzaba a dibujar hojas nuevas en las encinas del cementerio de Jefferson. El aire tenía esa calma que solo se da cuando todo está, por fin, en su sitio. La ceremonia no fue multitudinaria ni espectacular, tampoco lo necesitaba. Fue íntima, digna y profundamente humana. Una bandera norteamericana, perfectamente doblada, pasó con solemnidad de las manos de un sargento de honor a las de Margaret Avery, una mujer de cabello blanco recogido con esmero, espaldas recta y manos que temblaban solo cuando dejaban de aferrarse a la tela. Era la sobrina de Thomas Avery. No lo había conocido, pero había crecido con su retrato sobre la chimenea, escuchando a su madre, hermana de Thomas, contar historias sobre el tío piloto que voló y nunca volvió. Margaret cerró los ojos cuando un joven del ejército leyó la frase final del protocolo. En nombre de una nación agradecida. Pero no fue eso lo que dejó el silencio en el aire. Fue una carta amarillenta que leyó ella misma en voz baja frente a la lápida recién grabada. Vuelve cuando el viento te lo permita. Era la última línea de una carta escrita por Eleanor Reed, la mujer que lo había amado y esperado, incluso cuando nadie más creía que él seguiría en algún lugar. Eleanor había fallecido en 1991 sin saber que la verdad un día saldría a la superficie. Pero su carta, guardada entre los restos del avión, había viajado con él todo este tiempo. Ahora volvía a encontrar su voz. Ray Harper no se acercó al centro de la ceremonia. Se quedó atrás, junto a Scout, bajo la sombra amplia de una encina. No necesitaba estar en primera fila para saber que su tarea había terminado. Miró cómo el nombre Teniente Thomas E. Avery era grabado en mármol, no como símbolo perdido, sino con las fechas completas que sellaban un ciclo largamente abierto. 1920-1944. Identificado 2024. No había banda, no hubo discursos elaborados. Solo el viento, un par de lágrimas contenidas y una sensación colectiva de algo reparado. Evan Briggs, por su parte, no asistió. Tras la audiencia pública, perdió su licencia como contratista y la fundación que llevaba el nombre de su abuelo fue asumida por una nueva administración que se comprometió públicamente a financiar investigaciones históricas y becas para estudiantes de ética militar. El expediente del coronel Arthur Briggs fue reabierto a título histórico, no para castigar, pero sí para dejar registro, que lo que ocurrió no fue interpretado como error, sino como decisión con consecuencias reales. En el sendero que lleva hasta el claro donde el avión fue hallado, la comunidad colocó una placa sencilla, sin bronce ni adornos. Aquí el bosque guardó un secreto hasta que alguien decidió escuchar. Ray volvió a ese lugar una última vez, unas semanas después de la ceremonia. Llevó consigo algo pequeño, el remache que había recogido el primer día, aún oxidado, aún firme. Lo colocó suavemente sobre la lápida, sin ceremonia, como quien deja una promesa cumplida. Luego se sentó en silencio. Scout, ya viejo, se tumbó a su lado, apoyando el hocico en la rodilla de su dueño, soltando un suspiro largo, como si también entendiera que algunas historias no regresan con fuegos artificiales, pero cambian para siempre el peso del silencio. Ray no habló, no hizo falta, porque lo que debía decirse ya había sido dicho, con documentos, con tierra removida, con memoria rescatada. Y el resto le pertenecía al tiempo. La historia no terminó con rabia ni con venganza, terminó con alivio, con verdad, con dignidad. Porque la intriga encontró respuesta. El shock dejó de ser un agujero abierto, la ira halló causa en la justicia, y la paz finalmente ocupó su lugar. Un piloto había vuelto a casa, y con él todos los que alguna vez fueron olvidados.